Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo al encuentro de la Semana de la Innovación 2021, iniciativa de la Universidad de los Andes, que reúne a estudiantes, profesores y egresados de las facultades de Ingeniería, Administración y Arquitectura y Diseño en torno a la innovación y emprendimiento mediante el uso de la ciencia y la tecnología. Por segunda ocasión, el Departamento de Ingeniería Mecánica es el encargado de organizar este evento que tiene como eje central la sociedad inteligente, una visión común hacia un mundo sostenible. Pueden encontrar más información en el enlace que les enviaremos en el chat sobre el evento para que participen de nuestra próxima charla a las 4 de la tarde. Continuamos nuestra agenda académica con el conversatorio titulado Agrodiseño, Tecnología, Sociedad y Cultura, a cargo de los profesores Freddy Zapata y Giacomo Barbieri. Zapata es diseñador industrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, tiene una maestría en diseño de productos del Royal College of Arts de Inglaterra y un MBA de la Universidad de los Andes. Es profesor asociado del Departamento de Diseño y junto a varios estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño y de la Vicerrectoría de Investigación y Creación, adelanta un proyecto de laboratorio vivo llamado AgroLab, que explora, experimenta y evalúa formas de siembra en las ciudades. Por su parte, Barbieri cuenta con un pregrado y maestría en Ingeniería Mecánica, es PhD en Ingeniería en Automatización Industrial de la Universidad de Modena y Reggio Emilia. Desde junio de 2016 se unió a la Universidad de los Andes como investigador postdoctoral y luego como profesor asistente. Es miembro de los comités técnicos de IFAC, International Federation of Automatic Control, en Computers for Control y Manufacturing Plant Control. Hace parte del grupo de investigación en automatización para la producción JAP, categoría A1. Su principal experiencia es la automatización aplicada a la agricultura en ambiente controlado y el mantenimiento industrial. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a los profesores al encuentro de la Semana de la Innovación. Muchas gracias, María José, para la presentación. Y voy a compartir pantalla y comenzamos con el conversatorio del día de hoy. Digamos que eso lo intitulamos como Agrodiseño, Tecnología, Sociedad y Cultura, y fue, digamos, una experiencia interesante como sentarnos con el profesor Freddy en redactar esta presentación, porque siempre, y que es complicado como a veces coordinar, entender diferentes como áreas, desde la tecnología, el diseño, la economía. Entonces, digamos que lo que intentamos hacer con eso y también con ese título, ver cómo todo eso puede, digamos, hablar todos esos elementos entre ellos. En particular, en la presentación de hoy, comenzaremos con una rápida presentación de Freddy y yo, y después veremos como la parte de contexto actualmente, especialmente la parte en un contexto desde un punto de vista técnico productivo, o sea, de cómo va el mundo con respecto a, digamos, a ese tema de la agricultura. Veremos un poco el impacto que la agricultura puede generar en la parte social y cultural para el desarrollo humano. Y en todo eso veremos cuál es el rol de la tecnología. Y cuando mezclamos como la tecnología con eso, no solamente desde un punto de vista técnico productivo, sino que también desde un punto de vista social y cultural y integrada a la agricultura, aquí es donde surge el agrodiseño, y Freddy nos contará bastante acerca de eso, y terminaremos viendo algunos ejemplos de cómo estamos aplicando todo esto en Uniandes, y finalmente habrán algunas frases de conclusiones. Entonces, para arrancar, mi nombre es Giacomo Barbieri, soy profesor asistente, como nos decían, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Me encuentro aquí en la universidad desde el 2016 y digamos que lo que estoy intentando hacer es como líneas de investigación,
es lo de trabajar, de aplicar el conocimiento que aprendí durante mi doctorado en automatización industrial en el área de agricultura, en particular en el área de agricultura en ambiente controlado, donde tenemos, y veremos más tarde, como un invernadero, laboratorio invernadero en el cual estamos haciendo experimentación acerca de todo eso. Y por el otro lado, el tema de mantenimiento industrial, que es un tema muy, digamos, importante, especialmente para los ingenieros mecánicos. Y la idea nuevamente es cómo aplicar todo el tema de automatización a esta área de mantenimiento industrial. Aquí tenemos Freddy. Hola, gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, nada, siempre es todo un gusto tener estos espacios para conversar. Y bueno, como precisamente con Giacomo hemos tenido ya algún tiempo varias conversaciones sobre temas de interés conjunto. Y antes de eso, pues creo que se mezcla mucho ciertos intereses, ciertas cosas que cada uno de nosotros tenemos. Les cuento un poco, Freddy Zapata, evidentemente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ya llevo bastantes años, de hecho mañana celebro 20 años de estar en la universidad, me celebra el quinquenio de la universidad al respecto y hemos tenido un trasegar importante del diseño metido en múltiples áreas de trabajo colaborativo. Vamos adelante y pues les cuento un poco parte de mis temas, generalmente en estas presentaciones y más en el tema que vamos a tocar. Es importante vincularlo y más nosotros que estamos dentro de un área humanista importante, mezclar todas estas cosas que todos tenemos como pasión y de alguna manera los que somos diseñadores, artistas, nos gusta viajar, las combinamos y las mezclamos más allá de temas específicos técnicos y de desarrollo. Es como tú vinculas tus gustos, preferencias, tus habilidades con las actividades que haces. Y a mí me pasa un poco eso. Me encanta viajar. Toda la vida he tenido la oportunidad de conocer diferentes destinos y gracias a eso, de hecho, uno de mis cursos es el Laboratorio de Diseño y Turismo. Con la universidad esta mañana precisamente tuvimos entregas y ahí detrás se mueven muchos conceptos que son muy conectados al tema agrícola. Hablamos de agroturismo y ahí hay conceptos en donde va mucho más allá solamente de la producción, sino a las formas de ver las cosas. El tema técnico más específico, y se mencionaba ahora en la presentación, ya como profesor asociado, digamos, dentro de este tiempo, he tenido la oportunidad de entablar diferentes diálogos con profesores de otras facultades y poder desarrollar estos temas en común de interés. Uno de mis temas igualmente son los alimentos, las formas de producir alimentos y tal vez de ahí con un grupo de profesores de la universidad y más adelante les contaré un poquito del AgroLab que hacemos como caso y específico al tema de hoy, pues tenemos el AgroLab y proyectos que estamos, digamos, de alguna manera transfiriendo con comunidades y de trabajo colaborativo en Boyacá. Proyectos relacionados con la Vicerrectoría de Investigaciones y que han ayudado a consolidar, digamos, estos espacios de trabajo en relación a no solamente investigación científica, sino también investigación, creación. Y esto que pues, muchos saben, pues ya hoy toma una fuerza importante de cómo mezclamos esas dos formas de investigar. Dale adelante. Listo. Entonces, comenzaremos ahora con una presentación un poco de la parte del contexto, especialmente la parte agrícola. Entonces, para ver qué está pasando en este momento. Y digamos que hay 4 factores importantes, que son uno, el tema del cambio climático, lo otro, la deforestación, la escasez de agua y la seguridad alimentaria. Entonces son, como pueden ver, temas que no son tan optimistas en el sentido que, por un lado, tenemos que cuando hablamos de agricultura, podemos ver que la alimentación y la agricultura lo que hacen es como contribuir a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Y, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que la agricultura y el uso de la tierra silvicultura tienen esta contribución, digamos, este porcentaje a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, que si uno ve la gráfica, efectivamente no son las más grandes, ya que el sector energético es lo que tienen porcentajes mayores, pero lo que va a pasar aquí
igual es un porcentaje muy relevante, pero tiene un dúplice efecto, en el sentido que siempre más con el crecimiento económico, digamos que se impulsado cambios en la dieta y por lo tanto ha generado una mayor, digamos, impulso de demanda agrícola, y todo eso para poder enfrentar esta, digamos, creciente demanda generó un fenómeno que es lo de la deforestación que se conoce bien, especialmente aquí también en Latinoamérica. Y digamos que por lo tanto el efecto de la agricultura no es dúplice, en el sentido que no es solamente emisión de gases de efecto invernadero, sino que es también reducción de deforestación, reducción de árboles, que son los actores principales para, digamos, el absorbimiento de esos gases de efecto invernadero. Entonces, aunque en esta gráfica no parece tan grave, en realidad si lo ponemos como un único sistema con también la parte de deforestación, el problema se vuelve mucho más relevante de lo que está en la gráfica anterior. Y por otro lado, hay todo un tema de escasez de aguas, o sea que el crecimiento también de la producción agrícola se ve limitado por la escasez de agua y la pérdida de este recurso hídrico. En muchas partes del mundo ya se comienza a tener índices bastante elevados de estrés hídricos, y toda esta situación del cambio climático, de la deforestación, y seguramente no hará que empeorar esta situación. Por lo tanto, digamos que podemos ver que el número de personas que están subalimentados en este momento ya es un número relevante, en el sentido que se habla de en el 2019 687 millones de personas en el mundo, y se puede ver con estas predicciones a 2030 que estos números van aumentando. Y es por eso que, digamos, el ONU desarrolló esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de estos hay también algunos objetivos muy relacionados a estos temas agrícolas, como todo el tema de hambre cero, el tema de vida y ecosistemas terrestres, y relacionado también a la Semana de Innovación, digamos que hay todo también el tema de comunidades y sociedades sostenibles. Sin embargo, volviendo al tema agrícola, digamos que podemos ver que tendremos que enfrentar muchas dificultades en futuro para poder alcanzar el desafío de la seguridad alimentaria. Entonces, digamos que desde un punto de vista técnico-productivo, eso es como el contexto en el cual estamos. Muy bien. Digamos, desde esta mirada rápida que da Giacomo en lo técnico-productivo, es imposible dejar de lado pues, aspectos sociales y culturales. Y pues qué mejor, y más en el tema que hablamos de agrodiseño, las condiciones actuales en las cuales hemos pasado en este último año, y más, y las que seguiremos pasando. Aquí conectamos en un escenario de oportunidad clave, y es toda la afectación psicológica que todo este tema de pandemia nos ha venido dando. Para algunos ha sido mayor el impacto que para otros, y digamos que a cada condición y situación particular de quienes hemos estado en esta condición, pues nos genera diferentes comportamientos y diferentes estímulos. Y cuando vemos los efectos que todo este tema de alimentación, de lo agrícola, puede ser un marco de trabajo importante, pues vienen de frente unos contrastes de estímulos generadores de estrés psicosocial que la pandemia ha dejado en las personas. Y si hablamos de agricultura urbana, que lo vamos a ver más adelante, pues encontramos que este puede ser un muy buen marco de oportunidad y de contribuir de manera directa a crear escenarios en donde esa vulnerabilidad que se está presentando en términos psicosociales, pues las personas puedan superarlas o mitigarlas o llevarlas frente a unos desarrollos humanos mucho mejores. Entonces, esto que nos ha llevado, y todos los días lo vemos, factores netamente psicosociales como
pues se conocen literalmente, que son básicamente esas condiciones que todos tenemos frente a situaciones tensas de estrés como ha sucedido en la pandemia, tanto en el trabajo como en la casa, y tiene unos efectos evidentemente sociales en el individuo y afectan de manera directa la salud de las personas. Aquí hay todo un tema que está conectado al comportamiento humano. Entonces, nuestra gran pregunta es ese tipo de comportamientos y ese tipo de condición humana, ¿cómo puede llegar a desarrollarse, a estudiarse y a contrastarse con este tema que estamos conversando hoy de un contacto con lo vivo, que eso es parte importante y sobre todo con esos temas de generación de estrés y de costumbres malsanas o hábitos malsanos que se generan por la condición actual. Nos pareció interesante compartirles un poco estos datos post-pandemia. Hace poco en nuestro departamento, la Decanatura de Estudiantes nos compartió este estudio sobre los datos post-pandemia en el caso de la facultad nuestra en relación con los otros estudiantes. Y aquí ustedes pueden ver unos índices que son supremamente interesantes y preocupantes, evidentemente, pero vistos también como una oportunidad para iniciar a hacer el desarrollo de programas, prácticas, proyectos que mitiguen esos niveles de ansiedad, de estrés de nuestra comunidad en particular. Pero este es solamente un reflejo de lo que está sucediendo en Colombia, en nuestra ciudad, en el mundo, literalmente, y buscar esas oportunidades. Aquí vemos estas dos gráficas y la primera que habla de con qué frecuencia te sientes ansioso o ansiosa. Ahí vemos ese 23.3% de estudiantes, perdón, sí, de porcentaje de estudiantes en relación a los porcentajes de las otras facultades en temas de ansiedades. Yo creo que este es muy significativo, esta cifra, en tanto es un cuarto de población de la universidad, que, y sumado a los otros porcentajes, pues hay un tema de ansiedad fuerte que genera esos factores psicosociales mencionados. El otro esquema nos habla de con qué frecuencia te sientes enojado. Y pues aquí vemos claramente que el 17% de los estudiantes, ustedes ven allí, pues frecuentemente hay una vulnerabilidad fuerte en los estados de ánimo y los estados de felicidad. De hecho, este encierro, el tener las clases virtuales, el estar en un poco contacto, muchos con naturaleza y con todo lo que tradicionalmente se daba, pues se convierte en unos potenciadores de conductas no nada beneficiosas, digamos, en el comportamiento. Estos datos son interesantes porque aquí ya encontramos una manera de poder plantear proyectos y de darle aplicabilidad cuando nosotros hablamos de temas agrícolas, temas vivos, temas de lo que ya como he hecho mencionaba ahora, relacionados a seguridad alimentaria, manejo del medio ambiente y todas estas cosas. Entonces, ese entorno y esa atmósfera tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Y si vemos aquí con qué frecuencia te sientes triste y los porcentajes igual, vemos que son un poquito más felices los estudiantes de la facultad que el promedio de los estudiantes de otras facultades. Pero pues eso no es gran la diferencia como tal y vienen unos elementos psicológicos pues atados o relacionados al estar triste. ¿Qué es estar triste? ¿Qué tipo de actividades son las que deberían desarrollarse en términos del desarrollo de la condición humana para que esos estados se superen? Y mucho más en las condiciones actuales que estamos. ¿De qué manera la irritabilidad que todos tenemos frente a las nuevas normas, las condiciones con las cuales tenemos que circular, interactuar en reuniones en la misma universidad y veámoslo como simplemente un foco y un lente en Uniandes, pero esto mismo, como mencionaba, pues sucede afuera. Entonces, esa irritabilidad, miren lo que como ha subido y las valoraciones que se tienen versus y pues dependiendo también la condición individual, la condición también de formación y de áreas en las que estás estudiando, pero hay una serie de variables ahí
que son muy interesantes trabajar y conectar, de hecho, en términos de desarrollo a proyectos como estos que conversamos hoy. No sé ya cómo si quieres mencionar algo en relación a lo que discutimos de de Digamos, estas cifras. sí, la única cosa que quería remarcar es un poco, probablemente de esas 4 preguntas, que la más significativa probablemente es esta, porque si miramos también, o sea, o la más preocupante, en el cual si miramos un puntaje superior de 8, podemos ver que, o sea, sacamos lo de la facultad, de la universidad en general, podemos ver que 21 más 14.7 más 9.8 se siente con una ansiedad superior a 8, que da casi un 50% o sea, claramente sí, no tan preciso, pero un porcentaje muy relevante, no despreciable. Y es en todo eso que, digamos, la agricultura puede tener también un impacto. Muchas veces pensamos que eso es algo que tenga un impacto solamente para generar alimentos, etcétera, sino que siendo, como decía Freddy, como manejando seres vivos, como eso da, digamos, puede generar impactos positivos y bienestar en las personas también, que es un poco lo que vamos a contar ahora aquí. Claro, la agricultura urbana, y yo creo que todos lo hemos escuchado, el tener una huerta en la casa, y lo hemos visto históricamente en nuestros papás, nuestros abuelos. Muchos de ustedes probablemente tendrán algún tipo de siembra en sus jardines, en balcones y estas cosas. Y simplemente evoquemos ese momento de felicidad, de desconexión, de saber que yo estoy viendo un proceso de algo. Y lo que queremos mencionar acá es que tal vez este tipo de actividades, más allá de solamente producir, pues lo que generan es un bienestar psicológico, una interacción social, una conexión con la naturaleza de una manera muy próxima, probablemente sin salir de casa, y como toda esa evocación que hoy toma una relevancia importante, porque pues tal vez antes era como una actividad, un hobby, pero ya hoy, de acuerdo a estas estadísticas, no lo estamos viendo o no se puede ver más como un hobby, sino como una actividad que verdaderamente ayuda. Y creo que todos lo hemos vivido. En temas, la gente cada vez ha tenido más mascotas, ha tenido que, se ha incrementado, digamos, el desarrollo de huertas en casa, el simplemente ver crecer alimentos, tener una relación con el otro, pues genera y de tener un contacto con lo vivo. Es una oportunidad básicamente de sensibilizarse y de conectarse con todo lo que, como se enuncia ahí, el ciclo natural de la vida. Y miren que aquí toma un giro muy importante, más allá de algo paralelo y actividad tangencial, algo que puede marcar una diferencia importante en las maneras de relacionarse de las personas adelante, principalmente en las grandes ciudades. Vamos a la siguiente. Aquí todos conocemos algunos beneficios de la agricultura urbana. Nosotros identificamos que pues siempre es el autoconsumo, ¿sí? Rico tener alimentos en casa, pero más allá de eso viene toda una sensibilización con el medio ambiente, que lo está reclamando claramente el planeta con todos estos últimos acontecimientos. Ese respeto por el medio ambiente y también en esa interacción donde se resaltan una serie de atributos importantes de vida, pues también conocer sobre alimentación, sobre alimentos, sobre plantas, pues no nos cae mal, y no le cae mal porque es un tema de formación, de educación, a partir de la actividad que se está haciendo. Entonces, conocer otras especies se vuelve algo muy interesante, que ya lo estamos viviendo en algunos de los talleres que hacemos. Yo tengo un curso, el de alimentos y oportunidades emprendedoras, con la Facultad de Administración, y nuestros estudiantes siembran semestralmente, y no es que estén sembrando ahora por la pandemia, tuvieron que sembrar y armar sus huertas en casa, pero esos espacios cultivables que ellos mismos generan, comienzan a disfrutarlos porque tal vez era un conocimiento y una práctica que ellos no tenían, pero les está enseñando cosas dentro de un entorno muy cercano y con sus familias. La pandemia nos ayudaba a tener entregas, de hecho, de huertos en casa, creados con la misma familia, y los diálogos cambian, total. Y pues no cae mal tener esos alimentos frescos de autoconsumo, pero se vuelve más interesante cuando ellos mismos se expresan y dicen,
es que esto lo cultivé yo, lo cultivé con mi familia. Y sería más interesante conocer sobre estos sistemas de producción y dejarlo, sacarlo del balcón, sacarlo del patio y poderlo acercar mucho más. Entonces ahí hay una conexión fuerte en términos de capital social y cultural, este tipo de actividades que más que hacer la huerta, detrás en temas de tecnología, y ya lo vamos a mirar, cómo se puede contribuir desde la tecnología a mejorar las condiciones de interacción y de relación con el crecimiento de alimentos o la producción vegetal. Eso se vuelve muy interesante en términos de beneficios. Aquí tenemos, digamos, como esas dos miradas que hablamos, si lo vemos desde lo tecnológico y productivo y si lo vemos desde esos cobeneficios psicosociales que también trae la agricultura urbana. Evidentemente, ya como nos habla ahora y lo vemos permanentemente, todo un tema de seguridad alimentaria, por supuesto, es importante. Qué bueno que esto genera empleos, si lo sabemos, si Bogotá tiene una amplia red de huertas y algunas de ellas generan empleos, pero no generan tanto una cantidad de altas producciones, sino son detrás todos esos cobeneficios que están en diferentes comunidades de niños, de adultos mayores, como la disminución del estrés, toda la salud mental y física, generando todos estos, mitigando todos estos conceptos que veíamos en el estudio que les compartíamos de la universidad sobre temas de ansiedad, de felicidad, de todas estas cosas. También en términos técnico-productivos, ahí hay una práctica que cuando se explica o se quiere inducir de manera directa, pues tal vez no es tan exitosa, y es el reciclaje de residuos. Y ese reciclaje, pues literalmente se va dando con las diferentes prácticas, se van dando per se, solas, y tal vez ahí es donde el diseño comienza a utilizar sus estrategias para que este tipo de actividades vengan adentro de la experiencia del hacer, del sembrar, del ver crecer la planta, del tenerla que cuidar y generar, digamos, esas satisfacciones personales que hay, pero al mismo tiempo crear esos espacios verdes y crear esos cinturones verdes que de alguna manera sería lo ideal para las ciudades del futuro. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas importantes, un refuerzo a una resiliencia frente a todas estas condiciones que el ambiente y el planeta está sufriendo en temas de cambio climático, pero también de qué manera a través de una actividad y de una conciencia, de hecho, en espacios urbanos y ciudades como las nuestras, a partir de ese hacer se generan hábitos. Y al generar un hábito, pues inmediatamente de forma directa tú tienes una conciencia de qué comer, qué alimentarte, de dónde vienen los alimentos. La pandemia hoy nos ha mostrado de que ya todos queremos saber cómo qué nos estamos comiendo y de dónde proviene. Y el consumidor de hoy cada vez es mucho más exigente y principalmente las nuevas generaciones. Sí. Y digamos que todo eso, la tecnología en los dos ámbitos que vimos anteriormente, uno más relacionado al técnico productivo, a la seguridad alimentaria, el tema de producción vegetal, y el otro relacionado más a los factores psicosociales o el beneficio como cultural y social. En todo eso la tecnología, digamos, tiene un rol y puede contribuir. En el sentido que, por ejemplo, en la parte más, la oportunidad que da la tecnología y la parte más relativa al tema de seguridad alimentaria, tenemos como un tema de diferentes tecnologías posibles, como por ejemplo el uso de sensores que permitan monitorear variables importantes para el crecimiento de los cultivos. El uso, por ejemplo, del Internet de las Cosas, que permite crear red de sensores para tomar mejor informaciones y para enviar y centralizar esos datos recolectados. Y tenemos la inteligencia artificial, que cuando la información comienza como a ser muy grande, y hablamos en ese caso de Big Data, digamos que se necesita una herramienta, algo que permita sintetizar esta información y permita poder así tomar decisión a partir de esa. Tenemos todo el tema de automatización flexible, o sea, de la robótica aplicada al tema de agricultura, pero también en todo el tema en este ámbito de agricultura en ambiente controlado, entonces el tema de invernaderos, digamos,
o sea, invernaderos siempre más tecnológicos hasta llegar en el extremo al food factory, o sea, empresas como que seguramente habrán visto vídeos que están, que son empresas que producen comida dentro de las ciudades o dentro de ambientes que antes eran ambientes industriales. Tenemos el tema de visualización en realidad aumentada para, digamos, por ejemplo, en visualización con cámaras termográficas, de definir índices de vegetación para identificar cuáles áreas necesitan más riego. Entonces, digamos que desde los técnicos productivos hay muchas tecnologías y esas tecnologías como ya se están usando y están contribuyendo en muchos casos a una agricultura que sea no solamente más productiva, sino que sea más productiva, pero también más sostenible. O sea, que sí incrementa la productividad, pero con un menor uso de recursos. Lo que es un poco nuevo probablemente es el tema de cómo la tecnología pueda también contribuir en los factores socioculturales. O sea, en los dos ámbitos, si hablamos del otro, no tanto del tema de producción vegetal, sino del otro más de bienestar, podemos ver que la tecnología tiene también, y digamos, tiene un rol. Y la tecnología aplicada a la agricultura tiene como su rol, en el sentido que, por ejemplo, en muchos países del mundo se asignaron como huertas a personas como retiradas, porque se vio que el hecho de cuidar a unos seres vivos como generaba un bienestar en ellos. Y la tecnología en todo eso, digamos que puede ser algo para una herramienta para atraer especialmente ahora las nuevas generaciones a la agricultura para que pueda contribuir al desarrollo social y cultural de estas personas y contribuir al bienestar de todo eso. Y muchas veces, digamos que se piensa la tecnología y muchas veces no se piensa el rol que la tecnología puede tener con respecto a ese factor humano. En el sentido que, por ejemplo, si pensamos al caso de Facebook, que hace poco se volvió, digamos, en Meta, introduciendo todo un tema de realidad aumentada, podemos ver cómo la realidad aumentada ya hace varios años existía, o sea, no fue nada nuevo. Lo que fue nuevo es como el decir, sacamos esta tecnología y vamos a ver qué rol puede tener digamos, en la vida diaria. Y muchas veces pasa eso, o sea, que la tecnología, y especialmente es lo que está pasando en este momento también en la agricultura, la tecnología en el ámbito técnico productivo se encuentra ya muy adelantada, tenemos ya muchas tecnologías, pero si comenzamos a pensar y a hacernos preguntas, cómo la tecnología que vemos acá puede contribuir a acercar las personas entre ellos, puede contribuir a acercar las personas a la agricultura, puede contribuir a acercar las personas para obtener un bienestar de todo eso. Esas son como las tipologías de preguntas que generalmente no nos hacemos porque comenzamos de la parte técnico-productiva, que pero son las que son también muy interesantes y que nos estamos intentando hacer aquí en la Universidad Confretti. Claro, ya y un poco lo que como antecedente ahí viene, dentro de esas preguntas que vos estás mencionando, es lo que nosotros en diseño hablamos de diseñar la experiencia. Y las experiencias no solamente se diseñan solas y tienen un componente emocional, la experiencia son emociones, sensaciones, pero la tecnología contribuye a que esas emociones y sensaciones sean memorables y nos conecten con, en este caso, con espacios verdes, nos eduque sobre formas de alimentar, y es otra manera de mitigar la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria no solamente está dada para poblaciones muy vulnerables, sino para cualquier tipo de población. Todos somos vulnerables, pero tenemos una mayor empatía y conexión con el tema agrícola y con los alimentos cuando la tecnología nos ayuda como medio para desarrollar esto. Y como preámbulo a ese tema de agrodiseño, pues me gustaría ya como pongamos nuestro video,
que tal vez nos identifica un caso en Japón en donde esa tecnología se está colocando muy de frente hacia las personas y hacia el diario vivir de las comunidades y ya deja de serse netamente rural, además pues ellos tienen espacios muy pequeños, sino conviven con nosotros en el día a día. Veamos este corto video. Really amazing to be able to take a break from the office and just be transported into a very, very different world. コンセプトは、農業、健康、環境です。8割以上の人が、癒しを感じられて、仕事の効率化につながっている。野菜の成長を近くで見ているので、小さかった芽が大きくなって収穫の時期を迎えて、それを実際に食べることができるのは大きな喜びです。Kind of makes you feel more positive and more motivated about what you're doing. Bueno, claramente aquí se muestra cómo la tecnología contribuye a esas experiencias. Y eso es tal vez lo que estamos conversando. Yo no podría tener esa experiencia que estamos viendo ahí en este ejemplo sin la ayuda tecnológica. Cómo eso genera diferentes comportamientos y como veían, pues mitinga, obedecen a unos niveles de felicidad importante para las comunidades. Cómo aprovechamos espacios muertos en espacios vivos en nuestros hábitats. Y pues no estamos solamente pensando en el balcón o en el patio de atrás o en el jardín o en el pedacito de tierra, y también estamos pensando en diferentes sustratos distintos a la tierra donde poder cultivar. Si eso lo vemos desde un concepto de diseño, pues es un poco la tarea que los diseñadores hacemos, porque pues el diseño, como ven ahí, pues es todo un proceso creativo que conecta la experiencia humana y viene a todas estas condiciones sociales, culturales, de comportamiento, y que generalmente cuando las rearticulamos frente a una necesidad, una problemática o una oportunidad que la estamos encontrando, pues genera unos temas de innovación bastante fuerte. Cuando hablamos del tema agro, pues estamos conversando sobre esa área o terreno, de acuerdo a esta definición de Oxford, área o terreno destinado a la agricultura. Punto. Si nosotros mezclamos una actividad de diseño y la vinculamos a través de nuestros procesos de pensar como diseñadores o de pensamiento de diseño, ahí nos encontramos un balance increíble, porque estamos teniendo un diálogo con el profesor Giacomo, con la ingeniería, el diseño, la administración, y la actividad se vuelve totalmente multidisciplinaria, se vuelve interdisciplinar, se vuelve no tanto el que tiene que ser tecnológico y tiene que funcionar de esta manera, sino es cómo se adopta y se apropia versus una necesidad y una condición humana. Entonces ahí empiezan unas combinaciones muy interesantes de cuando esto se vuelve como un negocio, pero ese negocio entra es más por la sensibilidad y la emocionalidad de quienes participan de él, y esa emocionalidad viene por muchos conceptos de hecho de arte y de creación, que es un poco lo que, pues, es lo que nosotros desarrollamos, cómo eso lo vuelves habitable, percibible a través de prácticas de agricultura urbana o de crecimiento vegetal en áreas, en pequeños espacios, en un apartamento, con unas ciertas condiciones de iluminación que si no se tienen, pues la tecnología nos puede ofrecer muchos de esos elementos. Entonces ahí surge ese concepto de agrodiseño.
tiene mucho dentro de nuestras subdisciplinas del diseño, de diseño industrial, por ejemplo, pero es un diseño industrial en donde de la mano con la tecnología indaga diferentes experiencias posibles de formas de entender los alimentos en el futuro, cultivarlos y poderlos apropiar. Vamos adelante y en este concepto, pues bajo este escenario, vemos unos escenarios de trabajo y de desarrollo, de creación de alimentos distintas a las formas tradicionales que los vemos. Entonces, básicamente cuando hablamos de agrodiseño, estamos combinando esas dos cosas, que es un pensamiento analítico y un pensamiento creativo, entendido como ese proceso creativo y multidisciplinario. Entonces, aquí experimentamos cosas. Eso hacemos, de hecho, en nuestro curso de alimentos, es cómo sembrar, cómo experimentarnos, qué pasa, qué aprendemos de esas nuevas interacciones que estamos dando a través de miradas de diseño de experiencia, diseño de producto, el diseño de la misma iluminación. Y, por ejemplo, aquí tenemos conceptos muy interesantes de otras escalas de producir, de autoconsumo, pero también se fusionan con los espacios y cómo podemos tomar conceptos de biodiseño, porque también ahí está ese concepto muy importante que contribuye a esas nuevas interacciones y relaciones. Entonces, las plantas, lo vivo, tiene unas ciertas energías y unas potencialidades desde sus estructuras moleculares, desde lo biológico, que pueden también generar desenrollarse en unos temas importantes que pueden ser a una escala habitable, en temas de mobiliario, de iluminación, de construir paredes. Y cuando construyes eso, inmediatamente estás cambiando el estado del arte, dejando de ser una cosa netamente productiva como tal, sino una actividad netamente también social, una creación de cultura frente a algo, y como se menciona ahí, ese deleite sensorial también de lo que nosotros los diseñadores y los que estamos en arte, pues retomamos y rearticulamos esas mismas condiciones sin dejar de producir, pero tomando beneficios y co-beneficios en donde a través de la emocionalidad y los sentidos, pues nos generan un valor mucho más importante, pero no lo podemos hacer sin tecnología. Nosotros en agrodiseño, digamos, prácticas que hemos hecho en la universidad, pues hemos utilizado algunos proyectos y proyectos interfacultades, y por ejemplo, este es un caso muy bonito de unos primeros prototipos que sacamos de un proyecto interfacultades de creación alrededor del tema de la acuaponía y cómo la acuaponía servía como una forma de poder visualizar tecnologías y de ver un poco esas diferentes escalas, porque aquí estamos hablando también de escalas. Y estos son una serie de prototipos de acuapónicos que de hecho armé en mi oficina en la universidad y con diferentes terrazas de siembra. Y lo trabajamos con la Facultad de Medicina, con su Centro de Estudios Circadianos, que es todo el tema de peces, y peces cebra siendo todos los generadores de la materia que va a alimentar a las plantas, pero también las plantas van a purificar el agua que necesitan los peces. Entonces estamos hablando de unos ciclos sostenibles que ahorran agua hasta el 80 y 90% y que hoy lo conocemos como acuaponía, y de eso tenemos muchísimos ejemplos, pero visto más desde un tema productivo. ¿Qué pasa cuando tú siembras eso y lo pones en casa o en tu oficina? Comienzas a crear nuevos espacios. Esa escala la ampliamos y pues también dentro de lo que tenemos en Uniandes y al principio de esta sesión hablábamos del AgroLab y el AgroLab busca eso. Nosotros hemos creado el AgroLab con un grupo de profesores y ese espacio es más un espacio de intercambio. Aquí lo pueden ver, está en las terrazas del edificio AU. Aquí hay algunos de nuestros estudiantes del curso donde tenemos diferentes formas de producción. Ahí nos pueden seguir en agrolab, @agrolab Uniandes, y está el sitio donde ustedes pueden ver en Instagram todo lo que hacemos. Pero ¿qué hace el AgroLab? Vamos adelante, Giacomo. Esto es interesante porque detrás está todo un tema de agrodiseño importante. Nosotros vemos el AgroLab como ese espacio como para generar, de generación de diálogos y de co-creación entre múltiples disciplinas. Y es un espacio de experimentación.
Podemos trabajar con la comunidad, así como podemos trabajar con el profesor más experto en biología o con el profesor más experto en ingeniería, pero cada uno desde sus conocimientos, cuyo hilo conductor es los alimentos o el tema agrícola, pues desarrollamos experimentos y a esto, esos espacios son más conocidos como un living lab, donde hay co-creación, hay exploración, experimentación y todas estas cosas que son muy propias de los procesos que trabajamos en diseño. Entonces, aquí hablamos de unas maneras de crear valor, de cómo lo entregamos a través del AgroLab y cómo capturamos. Entonces, temas de multidisciplinaridad, somos beneficiados en la universidad porque podemos conversar con cualquier área y siempre hay una conexión. Esto que estamos trabajando hoy sobre agricultura urbana y prácticas y sistemas como tal, y todo el tema de tecnología. Pero cuando ya capturamos valor, aquí hay varios cursos que hemos hecho y que en este momento están en cursos, y experiencias de aprendizajes basados en cómo estos experimentos y, por ejemplo, estos acuapónicos que ya los tenemos en una escala mucho mayor y con uso de energía solar, la tecnología está allí, nos llevan a temas de investigación para publicaciones, recomendaciones y fondos para apoyo a los diferentes proyectos. Y prácticamente aquí en el tema de cuáles son los beneficios y esos cobeneficios están los temas de bienestar, la empatía, la conexión con la vida, la salud, que son los temas que conversábamos al principio, que es cómo la tecnología contribuye a ese bienestar. Y ahí es donde vienen los proyectos de AgroLab. Ya como nos cuenta un poquito dentro de esto que trabajamos en este espacio, de qué tipos de producción tenemos y más qué tipos de producción agrícola tenemos es con qué tipos de estas tecnologías podemos jugar, podemos combinar para generar nuevas experiencias. Y digamos que desde hay diferentes niveles tecnológicos, en particular en la industria se habló de industria 1, 2, 3, 4.0, que son diferentes revoluciones industriales que ocurrieron. Y digamos que todo eso puede ser transferido a la agricultura. Y en particular, digamos que podemos hablar como de agricultura 1.0, como una agricultura completamente manual, donde, digamos, es la persona que se encarga de todas las diferentes tareas, a una agricultura 2.0, donde hay una agricultura que hay un control de tipo prendido, apagado, y en el cual, por ejemplo, el riego se puede automatizar. Y en este caso, por ejemplo, estamos experimentando un poco todo eso en el AgroLab a través de, como de materas, de la parte de, digamos, de huertas verticales, de hidroponía vertical. Y por el otro lado también tenemos algunos sistemas que son un poco más avanzados en términos tecnológicos, en el sentido que, por ejemplo, son sistemas que tienen un control más flexible, o sea, que no es solamente un prendido apagado como un temporizador, sino que, por ejemplo, se puede prender, apagar un riego a partir de los datos hallados, por ejemplo, por un sensor de radiación solar y se puede hacer otras tipologías de control, como por ejemplo siembra, corte de maleza, etc. Y finalmente, con todos estos sistemas también hay todo el tema de agricultura 4.0, donde básicamente la idea es tomar decisiones a partir de los datos para optimizar, digamos, no solamente la productividad, sino que también la sostenibilidad de lo que se está produciendo. En este caso tenemos algunos sistemas como son el Farbot, que es un robot de agricultura, como es el acuapónico y como es el hidropónico. Ya como un paréntesis acá, tal vez los que no están muy familiarizados con la agricultura urbana y siempre cuando hablamos de siembra, pensamos en los sustratos. Aquí un diferenciador importante es que no siempre se siembra en tierra, ¿no? Y al no sembrar en tierra y utilizar otros tipos de no sustratos, o tal vez el sustrato no es tierra, como lo que están en este momento se está haciendo en el Farbot, con otro tipo de materiales sostenibles, de hecho, pues ya permite tener unas nuevas lecturas y eso en términos de cuando hablamos de agrodiseño, y pues lo hablamos siempre a modo gracioso de volver sexy la agricultura.
¿Y cómo volvemos sexy? Pues la respuesta a esa expresión que siempre la utilizo frecuentemente es: la tecnología ayuda a volver sexy la agricultura, porque la convierte, genera diferentes interacciones a través de sus propósitos y de sus objetivos, y permite crecer alimentos y se vuelve mucho más interesante, eficiente en muchos casos, para poder generar, digamos, esas experiencias y conexiones con los alimentos. Y pueden ver aquí entonces que lo que estamos haciendo es como mezclar diferentes niveles de tecnología, donde, por ejemplo, se va desde el simple control manual a toma de datos con fotos, etcétera, y mezclándole también a diferentes formas de producción, desde la producción vertical a la normal uso de madera hasta el tema de acuaponía, hidroponía y de robótica aplicada a la agricultura. Entonces, digamos, nuevamente la idea es intentar de experimentar para ver qué beneficio pueden dar todo eso, no solamente en tema técnico productivo, sino también en tema sociocultural. Bueno, aquí, ahí tenemos algunas de las imágenes del AgroLab, de lo que hacemos. Estas son las siembras más recientes de nuestros estudiantes del curso de Alimentos y Oportunidades Emprendedoras, que destaco que es un curso totalmente multidisciplinario. Tenemos estudiantes de diseño, de administración, de química, tenemos antropólogos, y es muy interesante verlos interactuar y resolver y construir propuestas en donde vinculan las dos cosas: el comportamiento humano como tal desde su esencia, pero también desde la ingeniería, los elementos que deberían articularse como tal. En la parte derecha se encuentran ese acuapónico que veían ahora en mi oficina en unos vasos pequeños en una escala distinta, y eso hace parte de todo un sistema sostenible con un árbol de energía solar que alimenta 3 estaciones, que en este momento estamos trabajando con proyectos de maestría y proyectos de pregrado con pequeños experimentos, y generalmente cuando se trabaja en el AgroLab siempre tiene que ser de manera interdisciplinar para poder generar nuevos aprendizajes y transferencias de conocimiento. Y por el otro lado, aparte del AgroLab, tenemos también un laboratorio de agricultura en ambiente controlado. O sea, como le decía, digamos que también la tecnología, y especialmente tecnología aplicada a la agricultura, ha evolucionado mucho, moviendo los invernaderos desde simples estructuras a estructuras muy tecnológicamente muy avanzadas. Y, por ejemplo, en este caso estamos haciendo como un sistema de hidroponía para experimentar diferentes estrategias como tanto de riego como de soluciones de nutrientes, para desarrollar recomendaciones tecnológicas en tema de hidroponía. Entonces, digamos que el tema es muy desde en este momento lo técnico productivo, y a futuro se quiera también construir, digamos, y controlar también el microclima dentro del invernadero, pero sigue siempre válida la pregunta que Freddy siempre me hace, es, bueno, desde los técnicos productivos está muy bien, pero ¿cómo podemos obtener algo en esto desde lo sociocultural? Que es un poco lo que también nos estamos como preguntando, y digamos que este laboratorio se define como de agricultura en ambiente controlado, en el cual se consta de una aproximación basada en la tecnología para la producción de alimentos, y tiene como el objetivo de brindar protección y mantener condiciones óptimas de crecimiento durante el desarrollo de cultivo. Y lo que digamos que queremos con todo eso es crear un espacio interdisciplinario dentro de este laboratorio para desarrollar recomendaciones tecnológicas en hidroponía de cultivos sin suelo, que una vez escalada puedan contribuir a la futura seguridad alimentaria. Y digamos a corto plazo, como hasta el 2026, la idea sería poder integrar dentro de todo eso diferentes recomendaciones tecnológicas, diferentes disciplinas relacionadas a la tecnología, la ciencia, la educación, el diseño, en el desarrollo de proyectos innovadores relacionados a la hidroponía de cultivos sin suelo bajo condiciones protegidas. O sea que la idea es que sí, eso fue algo que nació muy desde los técnicos productivos, pero integrado en este ámbito de AgroLab dentro de la universidad. Queremos ver cómo
sí es muy claro desde los técnico-productivos, le estamos trabajando, pero desde lo sociocultural, ¿cómo podemos estos sistemas o algo parecido generar un beneficio también digamos, en el ámbito sociocultural? Freddy, si quieres. Bueno, nada, pues algunas de las conclusiones. Esto también es una invitación a ver desde las diferentes disciplinas el tema agrícola y pues principalmente este desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, pues es parte de lo que se proyecta a futuro en temas de seguridad alimentaria. La tecnología juega este papel fundamental, ya como nos lo menciona con las prácticas que hace, pero cómo humanizamos esas prácticas, esos procesos eficaces y eficientes y que sean medibles en prácticas y en experiencias humanas, ¿no? El otro es la agricultura, también puede visualizarse como un medio para alcanzar el bienestar en un mundo siempre más afanado y estresado, y pues, pero es la agricultura también vista desde este aspecto. Es una agricultura prospectiva que trae aprendizajes y trae desarrollo. También la tecnología, pues, acercar a las personas usando esto como una oportunidad de aprendizaje y de bienestar. Como mencionaba ahora, pues es el sembrar trae con ello per se una acción de aprendizaje y de educación. Y por último, pues es ver el agrodiseño que encierra, digamos, toda esta serie de prácticas y de condiciones como un campo de trabajo y de creación interdisciplinaria que contribuye a humanizar la tecnología. Y humanizarla significa, y algunos podrán decir, no, pero la tecnología sí se ha humanizado, pero cómo más desde nuestras prácticas esas experiencias agrícolas se vuelven mucho más significativas para generar nuevos productos, procesos, servicios y todas estas cosas. En AgroLab, cuando algunos nos visitan, una expresión que siempre algunos mencionan es cuando llegan, dicen, oiga, pero ¿esto qué es? ¿Es un parque? Es interesante verlo y cada uno llega desde su disciplina y ve las formas de siembra desde su disciplina. El biólogo ve lo que quiere ver, el artista ve lo que quiere ver, el ingeniero también lo ve. ¿Y qué pasa cuando nos sentamos a dialogar, a construir con un objetivo común algo desde nuestras disciplinas? Pues ahí nos enfrentamos a un futuro innovador en el tema agrícola y mucho más en lo urbano con estas escalas. Listo, creo que nos pasamos levemente. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, profesor Giacomo y Freddy, por ser parte del encuentro, por compartirnos todos estos desarrollos alrededor del agrodiseño. Queremos invitarlos a que abran sus micrófonos y compartan preguntas a través del chat para nuestros profesores. O si tienen alguna inquietud sobre alguno de los temas que se trató en la charla. Bueno, no tanto preguntas, sino reflexiones también, ¿no? También muy válidas, sí. Bueno, yo creo que nuestros participantes están un poco tímidos. Sin embargo, pues les agradecemos, profesores, nuevamente por su participación. Los esperamos a todos en nuestra última charla a las 4 de la tarde sobre manufactura inteligente, industria 4.0 y transformación digital, junto al profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, David Romero. También recuerden compartir a través de redes sociales esas reflexiones que nos dice el profesor Freddy. Nos comparte una pregunta Carlos Rodríguez y es ¿cómo podemos contactarlos? Seguramente les podremos, miren, ahí están los correos de los profesores, Giacomo Barbieri y Freddy Zapata, se los escribiremos en el chat para facilitarles la comunicación. Carlos. También, digamos, a esa pregunta nos pueden seguir en el Instagram de AgroLab, AgroLab Uniandes, @AgroLab Uniandes, y ahí exactamente, y ahí hay un resumen visual y de experiencia de lo que actualmente estamos trabajando en AgroLab. Así es, muchísimas gracias a todos
por su participación. Nos comenta Carlos que está trabajando para una empresa rusa de insumos agrícolas. Bueno, Carlos, entonces todas las inquietudes o preguntas que les tengas a los profesores puedes compartírselas a través de los correos electrónicos y en la cuenta también de Instagram de AgroLab. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Los esperamos a las 4 de la tarde en nuestra última charla del encuentro de la Semana de la Innovación. Y espero que tengan un feliz resto de día.